Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un gustazo estar con todos ustedes en este martes 26 de julio de 2022. Estamos en la serie de devocionales No pare de sufrir. Hoy es el día 23. El devocional de hoy se llama Paz Antidolor. Paz Antidolor. A veces nos ponemos cremas antiarrugas o repelente antimosquitos o bloqueador antiquemadura de sol. Y bueno, para diferentes cosas en la piel, para que no queme, para que no se arrugue, para que no se reseque, lo que sea. Pero el día de hoy quisiera hablar de una paz antidolor, mis queridos hermanos. Esa paz que experimentamos en Cristo Jesús, dice la palabra, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que va más allá del dolor. No significa que no tengamos dolores, significa que en medio de la paz de Cristo Jesús, que en medio de los dolores experimentamos la paz de Cristo Jesús. Como cuando vas al sol, a la playa, y te pones el bloqueador, el sol no deja de existir, el sol sigue ahí, y el sol sigue sintiéndose. Tú vas a la playa, te pusiste el bloqueador y sí sientes el sol, sí sientes el calor, pero no deja consecuencias a largo plazo porque tienes bloqueador, no te quema, no te arde al otro día y estás todo gruñón y no nadie te puede ni tocar porque sí te vio el sol, pero no te quemó. Creo que un poco así, quizá una metáfora imperfecta es esta para hablar de la paz de Dios. No deja de existir el dolor, sigue habiendo dolor, definitivamente, no deja de existir los problemas y los sufrimientos, pero no nos tumban, no nos destruyen por completo, no tienen un efecto avasallador sobre nosotros, porque hay algo más, hay algo superior, hay una fuerza más grande que el dolor, que es la paz de Cristo Jesús. Y es una paz que se experimenta cuando creemos en Él, cuando depositamos nuestra confianza en Él. Y no se trata solamente de una esperanza mágica, de, no va a haber problemas porque lo declaro, porque lo decreto, porque lo siento. Se trata de una real experiencia con Cristo Jesús, que tiene que ver con entregar nuestra vida a Él. No solamente con decir que existe o con decir que es verdad, sino entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Y cuando experimentamos es esa relación íntima con Él, también experimentamos su paz, la paz de su evangelio. Así es que, mis amados hermanos, hoy vamos a hablar de esa paz antidolor. Y vamos a ir a un pasaje maravilloso de la Escritura. Ya saben ustedes que a mí me encanta la palabra de Dios y para eso estamos aquí, para estudiarla, no para decir mis opiniones ni ocurrencias que salgan de mi propia imaginación, sino lo que la palabra de Dios nos dice. Y vamos a ir a un texto pues padrísimo, hermosísimo, profundísimo, uno de los textos más bellos del Nuevo Testamento. Eso digo de cada texto que leímos, es que es verdad, la palabra de Dios es hermosa. Dice así, 2 Corintios 4, del 7 al 9, no sin antes orar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, mi buen Señor, porque para siempre es tu misericordia y porque tu verdad permanece por todas las generaciones. Te damos gracias por la oportunidad de venir a tu presencia, a recibir tu palabra, Señor. Gracias porque siempre tienes algo que decirnos, Dios mío. Y gracias porque podamos experimentar tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que no podamos entender y que aún en medio del dolor podamos experimentar si nos entregamos a ti. Queremos entregarnos a ti, servirte, Dios, entregarte nuestra vida y experimentar esa paz que sobrepasa todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a la palabra de Dios. Dice así, 2 Corintios 4, del 7 al 10. Escuchen esto. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Ya de ahí empieza a ser hermoso y hasta poético. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? El mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. El hecho de que Cristo Jesús vino a salvar al mundo, el hecho de que en Cristo Jesús se vino a revelar esa nueva realidad. Que en Cristo Jesús Dios demostró su amor, su gracia, su bondad, y en Cristo Jesús comenzó la posibilidad de una nueva realidad, la realidad del reino de Dios, un reino de justicia, paz y santidad, un reino donde, aunque hay dolores en el mundo, en el reino de Dios, esos dolores son nada comparados a la grandeza de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo está hablando de ese mensaje y de el hecho de que somos ministros de ese mensaje. Somos los encargados de expresar ese mensaje a la humanidad. Nosotros recibimos ese mensaje por la predicación de los discípulos de Jesús a toda la humanidad, nos llegó a nosotros y nos toca. Nosotros también, no solo compartir ese mensaje, sino vivirlo, encarnarlo en nuestra experiencia como individuos, como familias, como comunidades, como iglesia.
Y está hablando de eso el apóstol Pablo, y por eso dice, tenemos este tesoro, es un tesoro. Este mensaje es un tesoro y está en vasos de barro. Nosotros somos vasos de barro. No somos nada, no somos valiosos nosotros por nosotros mismos, como si fuéramos muy importantes. Somos valiosos porque Dios nos da valor y porque estamos hechos a imagen de Dios, pero no somos nosotros el mensaje. Nosotros solo somos el contenedor de este mensaje, que es un tesoro, que está en vasos de barro, como si tú pones un diamante valiosísimo de billones de pesos, dólares, lo que tú quieras, en un morral de manta. Un poco así es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tenemos este diamante en morralitos de manta. Nosotros somos los morralitos de manta. Somos seres humanos imperfectos, pero traemos un mensaje valiosísimo porque queremos que se note el brillo del diamante, no lo valioso del contenedor. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y miren en qué se nota que somos vasos de barro, dice el apóstol Pablo, y aquí empieza lo majestuoso de este pasaje. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Qué cosa tan hermosa. No solo es verdad, no solo es alentador, no solo es motivador, sino que también es poético. Noten esto, mis hermanos, lo leo una vez más. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, dice la Reina Valera, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Me encanta. Estamos afligidos, sí, pasamos por la aflicción, pero no nos agobia, no nos, no nos consume por completo porque tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Estamos perplejos, en apuros, en aprietos, en enredos, pero no perdemos la esperanza, no perdemos la confianza en Dios, no perdemos el gozo, no perdemos la paz. Perseguidos, hay quien nos quiere dañar, sí. Tenemos problemas, claro. Pasamos por el dolor, definitivamente. De pronto estamos, de pronto estamos tristes, sí. De pronto algo nos tumba, nos decae, sí, definitivamente. Algo nos duele, claro. Los cristianos tenemos dolores, problemas, sufrimientos, enemigos a veces que nos quieren hacer daño, sí. Pero no abandonados, pero no desesperados, pero no agobiados, pero no destruidos. Nos podrán tumbar, nos podrán derribar a veces, lastimar, herir, nos podrá doler, pero jamás sin esperanza, jamás destruidos, porque estamos en Cristo Jesús, porque tenemos la esperanza de Él, porque somos salvos, porque somos sus siervos, porque para esto vivimos, porque para esto trabajamos para el reino de Cristo Jesús. Qué hermoso, qué extremadamente bello pasaje de la palabra de Dios. Y termina diciendo, llevando siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Este seguimiento, esta relación que tenemos con Cristo Jesús no es solo de palabra, no es solo un asunto interno, espiritual, sí es interno y espiritual y es real, pero también es algo que se nota en nuestro vivir diario, lo que vivimos en la carne, como dice Gálatas 2:20, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estamos hablando de lo que vivo en la materia, lo que vivo en mi cuerpo, lo que vivo en este mundo terrenal, lo vivo en Cristo Jesús, y hasta en eso se nota que Cristo está en mí. Y de pronto soy herido, y de pronto experimento dificultades, dolores, tristezas en este mundo. En eso se nota que Cristo vive en mí también, porque me permanezco en fe, en confianza, como dice mi madre. No se quiebre, hermana, no se quiebre, no nos quebramos. Somos inquebrantables, no por nosotros mismos, sino por aquello que traemos adentro, el mensaje del Evangelio, el ministerio de la cruz, el poder del Espíritu Santo. Piénsenlo de esta manera, mis queridos hermanos. Nos estamos preguntando para qué sirve el sufrimiento. ¿Qué de bueno puede traer el sufrimiento? Piénsenlo de esta manera. Ustedes disculpen la metáfora, pero ¿saben lo que son los callos que se te hacen en la piel? Yo sé lo que son los callos porque soy músico y de tanto tocar con mis dedos las cuerdas de la guitarra o del bajo o del violín o de lo que tú quieras, se va haciendo callo, ¿no? Una parte de la piel que es, pues está suavecita, sensible, de tanto estar tocando, de tanto estar de tanto estar trabajando, literalmente teniendo fricción contra una superficie corrugada, filosa, dura, se comienza a hacer callo. Primero te duele y pasas días y te duele y te duele y te duele, a veces se te hacen ampollas, pero después de mucho tiempo o algún tiempo se te va haciendo callo. Tengo un amigo que toca el bajo,
es un excelente bajista, tú le ves los dedos, se hace cuenta la suela de un zapato, ¿no? Los suelos de su, perdón, los suelos de su dedo, las yemas de sus dedos son duras, duras, duras. La gente que camina, los corredores tarahumaras, por ejemplo, que son gente que corre mucho, camina muchas distancias, largas distancias, sin zapatos. Supe de historias de algunos de estos tarahumaras que los llevaron a concursar en algunas competiciones de maratones o de carreras de larga distancia. Y bueno, ellos lo hacen en su, pues en su cotidianidad allá en la sierra de Chihuahua para ir al pozo, para ir a, yo qué sé, de un pueblo a otro pueblo. Y alguien se dio cuenta de eso y los trajo a competir pues, en carreras deportivas y los patrocinó, les dio su ropa, y hasta les dieron tenis. Supe la historia de unos que no pudieron correr con tenis. A media carrera se los quitaron porque ya no aguantaban y ganaron la carrera descalzos. Imagínate las, imagínate las plantas de los pies de estas personas. Deben ser pues un callo entero, ¿no? De tamaño del pie. ¿Por qué? Porque ha estado pisando lo duro, lo difícil, lo tupido durante mucho tiempo. Uno de esos piecitos que nunca en su vida ha pisado el, el- el piso descalzos, ¿no? Pues está todo suavecito, ¿no? Le da cosquillas al primer toquecito. Pero un pie que ha experimentado dificultades, que ha experimentado, que ha pisado el pavimento caliente, la tierra sucia, e incluso cactus o yo que sé, cosas que lastimen, es firme. Nada lo daña. Puede pisar lo mismo que el otro, y aquel grita, aquel se duele, aquel no puede, y el otro, el que tiene callo, puede caminar distancias increíbles. Un poco para eso sirve el dolor, mis queridos hermanos. Nos hace resistentes, nos hace firmes, nos hace que pasemos por el dolor sin que nos destruyamos, sin que nos destruya, sin que nos desespere, sin que nos agobie, sin que perdamos toda esperanza. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestros corazones, el Evangelio de Cristo Jesús. Ter- Termino con estos desafíos. Ante el dolor, mis hermanos, firmes en la prueba. En Cristo Jesús podemos estar firmes en la prueba, porque estamos fundamentados, cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Y vienen tormentas, sí, y a lo mejor nos rompen una ventana, y a lo mejor se llevan las florecitas, pero estamos firmes, no nos destruye, no nos desarraiga. Número dos, gozosos en la tribulación. Viene la tribulación y podemos estar gozosos, porque el gozo no es un sentimiento momentáneo, es una actitud firme del alma, por la gracia de Cristo Jesús. No significa que no lloremos, no significa que no nos pongamos tristes, significa que a pesar del dolor y las tristezas, mantenemos la confianza en Dios. Y por último, podemos ser testigos en el dolor. El dolor también nos ayuda a testificar al mundo de qué Dios, de qué clase de Dios tenemos, en qué clase de esperanza estamos fundamentados. Firmes en la prueba, gozosos en la tribulación, testigos de Cristo en el dolor. Oremos. Gracias, Señor, por este devocional, gracias por tu palabra, gracias por cada hermano escuchando este devocional. Bendícelos. Permítenos, Señor, estar arraigados en tu palabra, ser gente que te sirva, que te ame, que viva para ti de tal manera que podemos estar agobiados, pero no desesperados, Señor, perseguidos, pero no abandonados, en apuros, pero no agobiados, derribados, pero no destruidos, Señor, manteniendo la esperanza que solo existe en ti. Gracias, Señor. Te pido bendición para todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.